Cordial saludo, mi nombre es Jonathan Steven Garzón Pinzón, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en el programa de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas, adscrito al curso de Imagenología Convencional. El día de hoy les hablaré un poco sobre el protocolo escogido de la actividad 3, la cual fue tórax y reja costal, entre las cuales podemos encontrar algunas proyecciones. Tenemos la proyección anterior. La más común en todas es proyección posterior-anterior y lateral. Entonces, proyección posterior-anterior, encontramos que se utiliza con un chasis, se realiza con un chasis de 14 por 17 pulgadas, su radio central va dirigido a T7 o 18 o 20 centímetros por debajo de la vértebra prominente. Se utiliza para diagnosticar, evaluar pulmones, el corazón y la pared del pecho, diagnosticar la falta de aliento, una tos persistente, fiebre, dolor de pecho o lesiones. También se puede utilizar para ayudar a diagnosticar como la neumonía, el efisema y el cáncer. Tenemos que la posición del paciente debe estar en bipedestación o de cúbito prono. La posición estructural, el paciente en bipedestación o de cúbito prono, apoyando el pecho al buki de los miembros hacia adelante, de los hombros hacia adelante. Para evitar la superposición de los omóplatos, el paciente debe tomar bastante aire y mantenerlo hasta que se dispare el rayo. Los criterios de evaluación para esta proyección, encontramos que los campos pulmonares deben mostrarse por completo y que no cuente con movimiento los pulmones y el corazón. Debe estar adecuado sin ninguna rotación. Es necesario proyectar 10 pares de costillas por encima del diafragma. Las escápulas no deben sobreponerse en los pulmones. Los pulmones se deben ver con contraste óptimo. La sombra aérea de la tráquea debe verse centrada sobre la columna vertebral, mas no con desviación. Encontramos en la proyección lateral. Se realiza con un chasis de 14 por 17 pulgadas. Su radio central debe ser perpendicular al rayo de la placa, principalmente sobre la línea media del tórax, a nivel de T6 o la punta de la escápula, con los brazos elevados a una distancia de 180 centímetros. Se utiliza para diagnosticar dificultad para respirar, tos fuerte o persistente, lesión o dolor en el pecho o fiebre, o también como el hemotórax. El paciente debe estar en posición de bipedestación o de cúbito lateral. Su posición estructural, paciente de pie en lateral, apoyando de preferencia el costado izquierdo en el buquimural y los dos brazos elevados por encima de la cabeza. Los criterios de evaluación para esta proyección, encontramos que los arcos costales deben superponerse a la columna dorsal y el esternón, por lo tanto, se debe mostrar de perfil. Se deben ver los senos diafragmáticos y los vértices pulmonares. Los vértices y la pared superior de los pulmones se debe ver sin obstrucción por los huesos. Los hilos pulmonares deben ocupar el centro de la radiografía. Los pulmones, corazón y diafragma se deben ver sin movimiento. Encontramos la proyección lordótica también, la cual se realiza en un chasis de 14 por 17 pulgadas. Debe ser tomada a nivel, su radio central debe ser tomada a nivel del D7, de la dorsal 7 o aproximadamente el centro del tórax, con el plano sagital medio. Su diagnóstico pues, es para observar lesiones en las partes superiores y posteriores del tórax, evaluar lesiones de los ápices pulmonares. La posición del paciente debe estar en bipedestación. La posición estructural debe ser bipedestación y realizando una hiperextensión forzada a la columna vertebral de tal manera que solo quede apoyada la parte posterior de los hombros, brazos en jarras y puestos ligeramente hacia adelante. Los criterios de evaluación: se debe observar los campos pulmonares completos, incluidas las clavículas, que deben estar por encima de los vértices. Encontramos también la proyección de reja costal anteroposterior. En esta proyección se debe realizar en un chasis de 14 por 17 pulgadas. Su radio central debe estar a las altas perpendicular 0 grados a zona media del emitórax de interés a nivel.
de interés a nivel de T7. Bajas perpendicular 0 grados a dirigido a zona media emitoras de interés a nivel de T9, bajar entre 5 a 7 centímetros del centraje anterior. Se utiliza para diagnosticar patología traumática, específicamente fracturas costales posteriores. La posición del paciente puede ser en decúbito supino o bipedestación. Su posición estructural debe ser en decúbito supino o bipedestación. Esta última es la que se prefiere siempre y cuando las condiciones del paciente lo permitan. Se debe apoyar espalda al estativo, es decir, paciente en posición anteroposterior, separar pies para estabilidad del paciente, hombros al mismo nivel, alinear con el estativo para evitar rotación, trazar línea imaginaria vertical al centro de la clavícula del lado de interés. Esta línea debe ser perpendicular al eje longitudinal del rayo y debe alinearse con él. Elevar brazo del lado a estudiar tal que el antebrazo descanse sobre la cabeza del paciente para evitar superposición de estructuras, siempre y cuando la condición del paciente lo permita. Si no se puede realizar esta maniobra, abducir lo suficiente el brazo para que no haya superposición. Inspiración máxima para porción costal superior y expiración para porción costal inferior. Los criterios de evaluación para esta proyección encontramos que en costillas supradiafragmáticas deben visualizar las 10 primeras costillas, bien definidas con contraste y densidad óptica, para que permita evaluar las costillas a través de la trama pulmonar y silueta cardíaca. El diafragma debe estar desproyectado por debajo de las costillas estudiadas. Esto se logra gracias a la instrucción de respiración e inspiración máxima en costillas infradiafragmáticas. Se debe visualizar zona torácica inferior y abdominal superior que contengan las últimas costillas, desde la octava a la 12. El diafragma debe proyectarse por encima de las costillas estudiadas, lo cual se logra por la instrucción de expiración al momento de realizar la exposición. Contraste y densidad óptica y óptima que permita evaluar las costillas a través de la porción torácica inferior y el abdomen. También podemos encontrar la proyección oblicuas posteriores. Se realiza en un chasis de 14 por 17 pulgadas, su radio central, las altas perpendicular a zona media del emitor de interés a nivel de T7, las bajas perpendicular a dirigida a zona media del emitor de interés a nivel de T9, bajar entre 5 a 7 centímetros del centraje anterior. Esta proyección pues evalúa la patología traumática, específicamente fracturas costales posteriores o como emotoras. Paciente en posición de cúbito supino o bipedestación. Su posición estructural debe estar en decúbito supino o bipedestación. Esta última es la que se prefiere. Se debe apoyar la espalda al estativo, es decir, paciente en posición AP, anteroposterior, separar pies para estabilidad del paciente, hombros del mismo nivel. Debe rotarse entre 30 grados a 45 grados, de tal forma que el lado afectado esté más cerca del rayo. Elevar brazo del lado a estudiar tal que antebrazo descanse sobre la cabeza del paciente para evitar superposición de estructuras. Inspiración máxima para porción costal superior y expiración para porción costal inferior. Encontramos los criterios de evaluación para esta proyección que la oblicuidad correcta se comprueba por la visualización de las costillas axilares de perfil con la columna alejada del área de interés. En costillas supradiafragmáticas se deben visualizar las 10 primeras costillas bien definidas con contraste y densidad óptima que permite evaluar las costillas a través del tramo pulmonar y la silueta cardíaca, como decía anteriormente. El diafragma se debe estar desproyectado por debajo de las costillas estudiadas. Eso se logra gracias a la instrucción de expiración y inspiración máxima. En costillas infradiafragmáticas se debe visualizar zona torácica inferior y abdominal superior que contengan últimas costillas, desde la octava a la 12. El diafragma debe proyectarse por encima de las costillas estudiadas, lo cual se logra por la instrucción de expiración al momento de realizar la exposición. Contraste y densidad óptica óptima que permite evaluar las costillas a través de la porción torácica inferior y el abdomen.
estos son los protocolos en cuanto a rayos X de tórax. Ya nosotros en el ámbito hospitalario estudiaremos y analizaremos el contraste adecuado dependiendo qué quieren evaluar, según la orden médica, diagnóstico del paciente, lo que le quieren descartar, así mismo tomaremos la imagen.